Bag, la compañía líder en garantizar el cobro del alquiler, les ofrece este espacio. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al repaso de las noticias del día, muy pendientes de la actualidad, el foco puesto sobre todo en la tensión en Oriente Medio, pendientes de los movimientos por parte de Irán. Estados Unidos dice que ve los primeros movimientos de misiles, una alerta aérea, por cierto, en las últimas horas también habla de ejercicios con misiles que comienzan mañana y pasado. Aviones de guerra israelíes han roto además la barrera del sonido en Beirut, en Líbano, en la capital libanesa, mientras el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, está hablando de un ataque inminente por parte de Hezbollah, por parte de Irán y también de los hutíes. Dice que la espera de Israel es parte del castigo. Muy pendientes también de la tensión en Venezuela, Maduro amenazando con llevarse el petróleo de Estados Unidos a los BRICS, y pendientes también de Rusia, que advierte a Ucrania, dice que las condiciones de paz solamente van a empeorar. Muy pendientes de todas estas cuestiones, empezamos poniendo el foco en Irán. Les contamos que la Organización de Aviación de Irán ha emitido una nueva NOTAM, una nueva notificación este martes para advertir a pilotos y autoridades de aviación sobre el peligro de actividades de disparos de armas de fuego en el oeste de Irán el 7 y el 8 de agosto, estableciendo la zona de peligro hasta una altitud de 12.000 pies. La Organización de Aviación iraní ha emitido además este martes una advertencia de seguridad en las rutas de vuelo, indicando que hay ejercicios militares programados para los días 7 y 8 de agosto, con la opción de pruebas de misiles aire-aire de largo alcance. El anuncio se produce en medio de la escalada de tensiones por el inminente ataque de Irán y sus apoderados contra Israel, en respuesta al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, la semana pasada en Teherán. Según la advertencia, está previsto que el ejercicio militar tenga lugar entre las 11:30 y las 2:30 del miércoles y entre las 4:30 y las 7:30 del jueves. Precisamente el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha anunciado este martes durante un discurso que el grupo de Hezbollah ahora pretende atacar nuevos sitios israelíes más profundamente en el país. Mientras tanto, hablando sobre el asesinato por parte de Israel del comandante principal del grupo, Fuad Shukr, Nasrallah ha explicado que las últimas operaciones de Hezbollah no tenían nada que ver con la respuesta de represalia prometida que aún está por llegar. Hablando más sobre la muerte de Shukr, el jefe de Hezbollah admite que el grupo ha sufrido una gran pérdida. Añade, sin embargo, que esto no les va a detener. Estamos pendientes de las palabras del propio Nasrallah, que está hablando de un ataque inminente. Dice que la espera por parte de Israel es el castigo que le están suministrando, y además dice que no va a quedar sin respuesta, que los ataques se van a producir y que su respuesta va a ser fuerte y efectiva. Dice que Israel es el que ha elegido la escalada con Líbano y con Irán y que la resistencia no va a permitir que los ataques israelíes pasen desapercibidos. Dice que la respuesta va a llegar solos o con el eje de resistencia, pero espera una respuesta coordinada, eficiente, junto a Irán y también a los hutíes de Yemen. Mientras tanto, el anticipado ataque de venganza de Irán contra Israel podría producirse en dos oleadas, en lo que advierten jefes de seguridad del presidente estadounidense Joe Biden. El primero probablemente provendrá de Hezbollah, del Líbano, y luego un segundo de Irán y sus representantes regionales, es lo que apuntan a Axios funcionarios estadounidenses informados sobre el asunto. El lunes también se le dijo a Biden que aún no estaba claro cuándo Irán y Hezbollah podrían lanzar sus esperados ataques y que podrían implicar. Teherán ha dicho que tiene el derecho legal de castigar a Israel a raíz de los asesinatos consecutivos la semana pasada de Ismail Haniyeh, el jefe político de Hamas en Teherán, y un alto comandante de Hezbollah en Beirut. Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, dijo que un ataque sería inminente el domingo por la noche. Israel todavía preparando para la represalia, el peligro de arrastrar a Oriente Medio a una guerra más amplia. Como están viendo, Oriente Próximo entra en una escalada aún más peligrosa. Los ya perennes bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza, el asesinato del líder de Hamas en suelo iraní con la implicación de Israel de agentes comprados, además presuntamente de la CGRI, del grupo paramilitar y de inteligencia iraní, ha supuesto el chispazo detonante de la situación. La escalada parece inevitable, pese a que diferentes líderes y portavoces de otras regiones han pedido a las partes que no escalaran el conflicto. Este era el caso del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien también apunta a que la ofensiva iraní podría darse en las próximas 24 o 48
48 horas. Irán siente el asesinato como una humillación, mientras niega que haya implicación por parte de alguno de sus agentes del CGRI. En cambio, también preparan una ofensiva sin paliativos contra Israel, orquestada conjuntamente entre los opositores a Tel Aviv. Irán, por ende, pretende coordinar una operación a 4 bandas, según recoge el Instituto para el Estudio de la Guerra, que involucraría a Hezbollah, a los hutíes y a las milicias iraquíes respaldadas por Irán, que llevarían a cabo ataques coordinados contra Israel con el objetivo de colapsar las defensas israelíes. El conflicto en la Franja de Gaza ha revelado la decadencia moral de Estados Unidos y los países europeos, demostrando también el colapso de la civilización de Occidente. Esta opinión fue expresada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, en su página de la red social X. Dice literalmente que Occidente ha perdido su decencia y honor en la guerra de Gaza, que sufre decadencia moral y colapso de la civilización. Según él, en la terminología de Estados Unidos y Europa, los palestinos que defienden su tierra de las fuerzas ocupantes extranjeras son llamados terroristas y sus partidarios son llamados patrocinadores del terrorismo, mientras dice el régimen de ocupación israelí es, por el contrario, merecedor de aplausos, así como de un amplio apoyo político y militar. Varias fuentes árabes han informado este martes que si el conflicto entre Irán e Israel se intensifica, Pakistán planea suministrar a Irán misiles balísticos de mediano alcance Shahin-3. Una reunión de emergencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica, solicitada por Irán y Pakistán, tuvo lugar ayer en Arabia Saudita, en la que Irán examinó su respuesta al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. En esta reunión, celebrada en la ciudad costera de Jeddah, se trataron los crímenes de la ocupación israelí y el asesinato de Haniyeh, según el representante de la OCI saudí. El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que Irán había solicitado la reunión junto con Pakistán. Por su parte, el ejército iraquí ha condenado las acciones imprudentes contra bases militares en su territorio, un día después de que al menos 5 efectivos estadounidenses resultaran heridos en un ataque en medio de una escalada del conflicto en Oriente Medio. Dice Irak que rechaza todas las acciones y prácticas imprudentes dirigidas contra las bases iraquíes, las misiones diplomáticas y el paradero de los asesores de la coalición internacional y todo lo que pueda aumentar la tensión en la región, es lo que afirma el comunicado militar iraquí de este martes. Agregó que habían capturado un camión con un lanzacohetes, probablemente el arma utilizada contra la base aérea estadounidense en Ain al-Assad, en el oeste de Irak. La base aérea en el oeste de Irak, que alberga tropas estadounidenses, fue atacada el lunes por la noche, hiriendo al menos a 5 estadounidenses. También les contamos precisamente este ataque a la base de Estados Unidos, que como les contamos fue objetivo este lunes de un nuevo ataque con cohetes que ha dejado varios heridos, incluidos estadounidenses, y que por el momento no ha sido reclamado por ningún grupo. Dice Estados Unidos que los primeros indicios son que varios miembros del personal estadounidense han resultado heridos. El personal de la base está realizando una evaluación de los daños posteriores al ataque, es lo que indicaba un portavoz del Pentágono en declaraciones a Europa Press. Al menos 2 cohetes han sido lanzados sobre las 9 horas desde la zona industrial de Al-Hakraniyya, en el distrito de Haditha, si bien habrían caído fuera de la base, según fuentes locales consultadas por la televisión kurdo iraquí. La policía ha localizado posteriormente un vehículo abandonado que sería el utilizado para el lanzamiento. También pendientes del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, han coincidido con Irán del lunes para las fuerzas. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro.
Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes del ataque a las bases de Estados Unidos, las declaraciones por parte de Israel y precisamente del secretario de Defensa estadounidense dicen que demuestra el papel desestabilizador de Irán en la región. Es lo que apunta un resumen de su llamada proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Continuaba brindando una actualización sobre medidas para fortalecer la postura militar estadounidense en la región a la luz de esta situación de escalada. También ha reiterado el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel mientras el país se enfrenta a amenazas de Irán, Hezbollah y otros grupos de milicias alineados con Irán. Estados Unidos está empezando a notar los preparativos iraníes para el ataque de respuesta en Israel. Es lo que informa en los últimos minutos CNN, citando a dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la información de inteligencia sobre el tema. Muchos funcionarios de Estados Unidos han dicho a la CNN que están esperando que el ataque tenga lugar en los próximos días, aunque todavía no está claro si habrá una respuesta conjunta de Irán. Les contábamos al inicio de este espacio los ejercicios con misiles que se esperan entre mañana y pasado por parte de Irán. Esta advertencia aérea, esta alerta aérea, Estados Unidos empieza a notar movimiento. Habla de movimiento de misiles, preparativos de Irán para el ataque masivo que prepara contra Israel. El equipo de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden aún no tiene claro cuándo y cómo se va a producir el probable ataque de Irán y el grupo islamista Hezbollah contra Israel. Es lo que reporta el portal Axios. El medio estadounidense cita como fuentes a tres funcionarios conocedores de las conversaciones que tuvieron lugar este lunes en la reunión de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris con su equipo de seguridad para evaluar la situación en Oriente Medio. Las fuentes agregaron que la administración Biden trabaja para contrarrestar los posibles ataques y movilizar la presión diplomática sobre Irán y Hezbollah para intentar minimizar las represalias de ambos por los asesinatos por parte de Israel de dos líderes islamistas. Las autoridades iraníes dicen que Rusia ha comenzado a entregar equipos avanzados de defensa aérea y radar a Irán después de que Teherán solicitara las armas al Kremlin. Es lo que informa este lunes el New York Times, aunque los medios locales iraníes informaron que Teherán había solicitado el equipo. Un miembro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otro funcionario confirmaron al Times que no solo se había realizado la solicitud, sino que las entregas habían comenzado. El acontecimiento se produce en un momento en que Oriente Medio está en alerta ante la expectativa de un ataque iraní directo contra Israel como venganza por el asesinato del líder de Hamas en Teherán el pasado 31 de julio. También miramos al presidente ruso Vladimir Putin. Ha pedido al líder supremo de Irán, al ayatolá Ali Khamenei, una respuesta
moderada al asesinato por parte de Israel del líder de Hamas, desaconsejando los ataques contra civiles iraníes. Es lo que están apuntando dos fuentes iraníes de alto nivel. El presidente ruso Vladimir Putin ha pedido al líder supremo de Irán una respuesta moderada al asesinato por parte de Israel del líder de Hamas. Desaconseja ataques contra civiles iraníes. El mensaje, según las fuentes, fue entregado este lunes por Sergei Shoigu, un aliado de alto rango del líder del Kremlin, en reuniones con altos funcionarios iraníes, mientras la República Islámica sopesa su respuesta al asesinato de Ismail Haniyeh. El mensaje, como decimos, fue entregado este lunes por el propio Shoigu, que estaba ayer de visita en Teherán. Putin pide al líder supremo, pide al ayatolá Ali Khamenei que evite ataques contra civiles israelíes. Precisamente les contamos que Hezbollah ha tomado represalias contra el ataque anterior en Nava, llevando a cabo una serie de ataques con aviones no tripulados en varias instalaciones militares en el norte de Israel. La milicia afirmó haber atacado con varios drones la sede de la Brigada Golani y la unidad 621 Egoz en el cartel Esraga, cerca de Acre. Además, alcanzaron con éxito un vehículo blindado cerca del sitio de Rwaisat Talalam, así como a fuerzas enemigas presentes en las granjas ocupadas de Sheba, en el Líbano. Anteriormente, el Ministerio de Salud libanés dijo que 4 personas murieron en un ataque israelí en el sur del Líbano. También hablamos de que al menos 5 personas han fallecido en un ataque perpetrado por Israel contra un edificio en la localidad de Maifadun, en el sur del Líbano, a medida que continúan los intercambios de disparos y bombardeos entre las fuerzas israelíes y Hezbollah, ambos lados de la frontera, según han indicado fuentes cercanas al diario L'Orient Le Jour. Entre los fallecidos en el edificio, que consta de 3 plantas, podría haber varios miembros de Hezbollah. Sin embargo, el grupo no ha confirmado por este momento las informaciones. El ejército de Israel ha afirmado que el impacto en una autopista en el norte de Israel, que se cree fue causado por un avión no tripulado de Hezbollah, fue en realidad un misil interceptor Iron Dome que funcionó mal. Dicen que según una investigación inicial se supo que se trataba de un interceptor que no alcanzó el objetivo y se estrelló contra el suelo. Es lo que apunta la Fuerza de Defensa de Israel en un comunicado. El impacto del misil hirió gravemente al menos a una persona. Varios drones de Hezbollah también impactaron en la misma zona cerca de la ciudad de Najarilla, según informaron los médicos. A varios cientos de metros de distancia, una mujer resultó herida por metralla, mientras que otras 5 personas resultaron levemente heridas por una explosión en otro lugar. Se dice además que Benjamin Netanyahu está en profundo desacuerdo con sus jefes de seguridad sobre un posible acuerdo para poner fin a los combates en Gaza. El primer ministro israelí ha endurecido su posición en las últimas semanas durante las conversaciones en curso con Hamas, mediadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar, lo que pone en peligro un posible acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes. Dicen que hay diferencias de opinión entre Netanyahu y sus principales jefes de seguridad sobre los aspectos positivos del acuerdo. Es lo que apunta Financial Times, una persona familiarizada con las deliberaciones israelíes. Dicen que en este momento todos los funcionarios de seguridad piensan que no hay ningún impedimento para que Israel logre un acuerdo, pero que Netanyahu tiene que estar de acuerdo. Algunos de los aliados más estrechos de Israel que se preparan para ayudarle a repeler un posible ataque iraní están presionando a las autoridades israelíes para limitar su respuesta a la anunciada agresión. Es lo que apunta la cadena pública de noticias israelí Kan. Los aliados liderados por Estados Unidos han recordado a Israel que el objetivo es evitar una guerra regional, por lo que debe ser comedido en su respuesta. El grupo, según Kan, incluye a los países que ayudaron el pasado mes de abril a Israel a repeler el ataque con 350 drones y misiles que la República Islámica lanzó en represalia por el ataque israelí en Damasco, en el que murieron varios miembros de la Guardia Revolucionaria, y ahora se prepara para hacer lo propio en plena escalada de la tensión entre ambos países. También hablamos del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, ha alertado este martes de que la tensión deja a Oriente Medio al borde de una guerra de proporciones desconocidas y pidió evitarlo a través de un alto el fuego inmediato en Gaza. Dice Borrell que las tensiones siguen aumentando en Oriente Medio y que están llevándolo al borde de una guerra de proporciones desconocidas, en lo que alertaba el jefe de la diplomacia comunitaria a través de un mensaje en X. Añade que todos debemos evitar otra catástrofe, que el camino a seguir es ampliamente consensado. Alto el fuego en Gaza ahora. Borrell dejó claro que todos los que se interpongan en el camino de la desescalada deberán rendir cuentas.
También miramos en este caso a Hamás, ha elegido a Mohammad Ismail Darwish, como también conocido como Abu Omar Hassan, como nuevo líder de su buró político después del asesinato del anterior líder del grupo, Ismail Haniyeh, según informa este martes Al Arabiya, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Según el informe, Darwish será el jefe de la ala política de Hamás hasta que se celebren nuevas elecciones. Darwish, que vive en Qatar, es el actual jefe del Consejo de la Shura de Hamás. Es una figura oscura dentro del grupo, que rara vez aparece en público, pero también es una de las figuras más poderosas dentro de la organización, según apuntan medios israelíes. También miramos a Venezuela. Al menos 23 personas han muerto tras una semana de protestas en contra de Nicolás Maduro el 28 de julio. Es lo que apuntan cifras registradas por el monitor de víctimas. Las manifestaciones de calle, que comenzaron la madrugada del lunes después de que Maduro fuera anunciado como ganador de la contienda en forma irregular, han sido severamente reprimidas por Maduro. De acuerdo con el reporte de la plataforma, que se nutre de medios independientes, ONGs y reportes de hospitales, al menos uno de los fallecidos era menor de edad y 14 eran jóvenes entre 18 y 30 años. 5 tenían entre 31 y 43 años y los otros 3 aún no se han determinado. La Unión Europea ha solicitado al gobierno de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro, que deje la campaña de intimidación judicial contra los opositores después de que las autoridades de Caracas abrieran una investigación penal contra los líderes de la oposición. Entre denuncias de fraude en las presidenciales, dice que piden a las autoridades que pongan fin a esta campaña de intimidación. Es lo que declaraba Peter Stano, portavoz del jefe de la diplomacia europea, insistiendo en que el bloque está muy preocupado con la evolución de la situación en Venezuela. También miramos a Nicolás Maduro. El presidente venezolano ha llamado este lunes a boicotear la popular aplicación de mensajería de WhatsApp al alegar que militares, policías y líderes comunitarios defiendan su controvertida reelección. Dice que están recibiendo amenazas. Dice el propio Maduro que va a romper relaciones con WhatsApp porque la están utilizando para amenazar a Venezuela y que entonces va a eliminar WhatsApp de su teléfono para siempre. Añade que poco a poco irá pasando sus contactos a Telegram y a WeChat. Dice además el propio Maduro que invita a retiro voluntario, progresivo y radical de la aplicación, propiedad de la compañía estadounidense Meta, junto a otras redes sociales como Facebook o Instagram. Dice Maduro que por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a la familia policial, los líderes de la calle y la comunidad. Del mandatario había denunciado en la víspera que las redes sociales están siendo utilizadas para promover división y odio entre los venezolanos y señaló directamente a Instagram y a TikTok. También miramos a la oposición. Les contamos que Tarek William Saab ha emitido un comunicado en el que anuncia que su despacho abrirá una investigación penal a la líder de la oposición, María Corina Machado, y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia. La razón, el comunicado dirigido a la Fuerza Armada y a la policía que ambos dirigentes difundieron más temprano. En el texto emanado del despacho del fiscal se afirma que González Urrutia y Machado habrían incurrido en los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración. El fiscal explicó que la institución penal considera que ambos dirigentes opositores incurrieron en este delito por anunciar falsamente a un ganador de las elecciones presidenciales distinto al que informó el Consejo Nacional Electoral que había triunfado. Venezuela ha acusado a Estados Unidos de presionar a los gobiernos de la región para promover un cambio en el resultado de los comicios presidenciales del 28 de julio, después de que el Departamento de Estado informara que mantiene un estrecho contacto con Brasil, México y Colombia para encontrar un camino a seguir tras el cuestionado triunfo del presidente Nicolás Maduro. Advierten que desde Washington se pretende presionar a los gobiernos de la región con el fin de promover un cambio de resultado electoral basado en información construida por agentes de la CIA y monopolios de la comunicación corporativa y las redes sociales. Es lo que expresaba el gobierno de Venezuela a través de un comunicado compartido en X por su canciller Iván Gil. Asimismo, repudió las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, que ratificó que para Estados Unidos el ganador de las presidenciales de Venezuela es el líder de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia. También miramos a Nayib Bukele. Debido a las denuncias de fraude que recaen sobre las elecciones a la presidencia de Venezuela realizadas el 28 de julio, diferentes líderes políticos de derecha, incluso algunos de izquierda, han salido a rechazar los resultados que califican de engaño y una forma autoritaria con la que Maduro busca perpetuarse en el poder. Entre los dirigentes de la región que ha rechazado los resultados en Venezuela se encuentra Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien afirmó que lo que vimos en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude, una elección donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad, algo, dice Bukele, evidente
para cualquiera. Durante un discurso que fue transmitido y circula en redes sociales, el presidente salvadoreño manifestó que ha restablecido las relaciones con su aliado internacional más importante, con Estados Unidos, pero matiza a Bukele, dice, no es que sea un pelele del imperialismo, como dice Maduro, sino que él es un pelele de Cuba. También hablamos de Estados Unidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha asegurado formalmente la nominación presidencial demócrata después de que finalizara la votación nominal virtual del partido. Harris, que ya era la candidata presunta, dado que ningún otro llegó a la votación después de que Joe Biden la respaldara, ya había conseguido suficientes votos de delegados para convertirse en la candidata demócrata. Solo faltaba que terminara la ronda de votación en línea de 5 días de los delegados de la Convención Nacional Demócrata para que el resultado pudiera hacerse oficial. Se espera que acepte formalmente la nominación en la Convención Nacional Demócrata en Chicago a finales de este mes. Precisamente la candidata presidencial demócrata Kamala Harris ha elegido este martes al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula, escogiendo a un defensor de políticas progresistas y un orador directo del corazón de Estados Unidos para ayudar a ganarse a los votantes blancos rurales. Es lo que pensaban, lo que apuntaban personas familiarizadas con el asunto. Walz, un veterano de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de 60 años y es maestro, fue elegido para un distrito de tendencia republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2006 y sirvió 12 años antes de ser elegido gobernador de Minnesota en 2018. También en Francia, la policía francesa de delitos informáticos está investigando un ataque de ransomware contra el Centro de Exposiciones Grand Palais de París, donde se celebran competiciones olímpicas como esgrima y taekwondo. Es lo que han informado los fiscales de París este martes. Según han indicado, los cibercriminales habían atacado el sistema informático central de la institución, pero el incidente no ha causado ninguna interrupción en los eventos olímpicos que se celebran en el emblemático centro de exposiciones con techo de cristal situado en el centro de la capital. También miramos a Reino Unido. El primer ministro británico Keir Starmer ha anunciado la creación de un ejército permanente para contrarrestar las crecientes protestas en el país. Es lo que declaraba en sus redes sociales. Decía Starmer que tendrán un ejército permanente de agentes de servicio público. Van a reforzar la justicia penal y aplicar el derecho penal tanto online como offline. El político británico nos dio a conocer detalles sobre la composición y las funciones de este ejército. Decía Starmer que sea cual sea la motivación aparente, esta no es una protesta, sino que es pura violencia y que no van a tolerar ataques contra mezquitas o sus comunidades musulmanas. Es lo que apuntaba el primer ministro británico en un vídeo publicado en su cuenta de X. Pendientes también del conflicto en Ucrania, nuevos ataques en la capital ucraniana, también advertencias por parte de Rusia. Dice que las condiciones de paz solo van a empeorar. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida volvemos con todo de Negocios Televisión. ETF. Seguro que habéis escuchado estas 3 letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos, que pueden ser iguales o distintos, que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas 3 letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin. Y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar bitcoins teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías.
Ya vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, poniendo el foco en el conflicto en Ucrania. Un alto funcionario ruso ha dicho este martes a Ucrania que cuanto más espere para iniciar las conversaciones de paz, más duras serán las condiciones para su pueblo. Moscú ha dicho que las conversaciones deben basarse en la cesión por parte de Ucrania de una quinta parte de su territorio, gran parte del cual fue conquistado por las fuerzas rusas, y en la renuncia a cualquier perspectiva de unirse a la alianza de la OTAN liderada por Occidente, términos que Ucrania ha rechazado de plano. Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y hasta hace poco ministro de Defensa del presidente Vladimir Putin, dijo que desde que Putin propuso los términos, Ucrania había perdido 420 kilómetros cuadrados de territorio y, sobre todo, mucha sangre. Precisamente Rusia ha lanzado este lunes por la noche contra la región de Kiev 4 misiles balísticos Iskander-M y KN-23, 2 de los cuales fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas. Es lo que informaba la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de hoy. Los misiles KN-23 son misiles balísticos de fabricación norcoreana que Pyongyang suministra a Moscú y que Rusia ya ha utilizado en anteriores ataques contra territorio ucraniano. Además de los misiles balísticos lanzados contra Kiev y sus alrededores, las fuerzas rusas lanzaron contra Ucrania 2 misiles Kh-59 y 16 drones kamikaze iraníes Shahid. Los 2 misiles y 15 de los drones fueron derribados sobre los óblasts de Kiev, Gerson, Mykolaiv y Melnitsky. Rusia ha asegurado hoy haber infligido al ejército ucraniano más de 115.000 bajas en los últimos 2 meses de ofensiva en el norte y el este del frente. En estos 2 meses, dicen, nuestras tropas han liberado 420 kilómetros cuadrados de territorio y el ejército ucraniano, según datos de defensa, han sufrido más de 115.000 bajas en sus filas. Es lo que apuntaba Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, durante una visita a Azerbaiyán. También mirando Ucrania, pese a la insistencia de los ruegos de Kiev, siguen sin recibir permiso de sus socios occidentales para poder utilizar misiles de largo alcance de países de la OTAN contra bases de la aviación enemiga situadas dentro del territorio de la Federación Rusa, por lo que ha recurrido a su propio armamento para golpear este tipo de objetivos. Una de las operaciones más exitosas en este sentido tuvo lugar durante la madrugada del 3 de agosto, cuando, según el gobernador de la región rusa de Rostov, se produjo un ataque ucraniano con 55 drones contra ese oblast del sur de Rusia fronterizo con Ucrania. Algunos de esos drones alcanzaron en el aeródromo de Morozov, donde los aparatos no tripulados ucranianos destruyeron un bombardero Su-34 ruso y dañaron otros 2 aviones del mismo tipo, según establecía la inteligencia militar ucraniana. También resultaron dañados depósitos de munición y otras infraestructuras de la base. Al menos una persona ha muerto en la región rusa de Belgorod y 7 han resultado heridas en la vecina Kursk tras el ataque masivo con drones de las fuerzas ucranianas que se registraron en las últimas 12 horas, es lo que informan autoridades locales. Un dron atacó un vehículo en marcha, dice a nuestro gran pesar, murió una persona, es lo que escribía el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en su canal de Telegram. Mientras tanto, el jefe interino de la región de Kursk, Alexei Smirnov, ha informado de 26 drones derribados en ese territorio y 7 heridos en distintos ataques. Además, ha asegurado que las fuerzas rusas abortaron un intento de incursión del enemigo en el territorio de Kursk. En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado que solo esta mañana, tan solo durante hora y media, en Belgorod y en Kursk fueron neutralizados 22 aparatos no tripulados lanzados desde Ucrania. También miramos al Parlamento de Bangladesh. Les contamos que ha sido disuelto para formar un gobierno interino. Es lo que anuncia el presidente del país este martes, un día después de que la primera ministra Sheikh Hasina dimitiera y huyera del país y los militares tomaran el control en medio de protestas generalizadas que han resultado en al menos 300 muertes. Antes, los líderes estudiantiles locales amenazaron con un programa estricto si el Parlamento no se disolvía antes de las 3 horas local. La Jihad Islam, una de las principales organizadoras del movimiento contra Hasina, publicó un comunicado en vídeo en Facebook instando a los estudiantes revolucionarios a prepararse si no se cumplía este plazo. Anteriormente, la principal líder de la oposición y ex primera ministra, Khaleda Zia, fue puesta en libertad. Además, el presidente ha emitido una orden para la liberación de las personas que fueron detenidas entre el 1 de julio y el 5 de agosto. También miramos a los BRICS. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha amenazado a Estados Unidos y sus asociados en el mundo con dar los bloques petroleros y gasíferos que operan en el país caribeño a sus aliados del grupo de economías emergentes de los BRICS si las autoridades de la nación norteamericana cometen el error de su vida. Maduro, proclamado presidente reelecto por el Consejo Nacional Electoral tras los comicios del pasado domingo, no explicó a qué error se refería, aunque rechazó que el gobierno estadounidense considere ganador de las presidenciales al candidato de la oposición mayoritaria
Cantabria, Edmundo González Urrutia, y acusó a Washington de estar al frente de planes desestabilizadores en Venezuela. Dice Maduro que si esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS. Es lo que apuntaba el jefe de Estado a través del canal estatal VTV. También miramos a la economía. Las ventas minoristas en la eurozona disminuyeron un 0,3% en junio en comparación con mayo, según el informe de Eurostat publicado este martes. El comercio minorista disminuyó un 0,1% intermensual en la Unión Europea. En comparación con junio de 2023, las ventas minoristas cayeron un 0,3% en la eurozona, pero aumentaron un 0,1% en la Unión Europea. En términos mensuales, en la zona del euro cayeron las ventas de alimentos, bebidas y tabaco un 0,7%, las de productos no alimentarios un 0,1% y las de carburante para automoción en establecimientos especializados en un 0,5%. Pendientes de más noticias, más actualidad. Enseguida seguimos con más información en Negocios Televisión. SEAG, la compañía líder en garantizar el cobro del alquiler, les ha ofrecido este espacio.